Hola, hola mis pequeños. Hoy iniciamos con Historia, Geografía y Ciencias Sociales la unidad 2. Sí, ¿cómo hemos avanzado? Estamos ya en la unidad 2, que se llama ¿Cómo influyó el espacio geográfico en las sociedades del pasado? ¿Y qué sociedades vamos a estudiar? Vamos a estudiar a los romanos y a los griegos. Por eso les tenía esa música de fondo yo, que era una música griega antigua. Así que a trabajar. Griegos y romanos habitaron los alrededores del mar Mediterráneo. Los romanos surgieron en la península itálica y los griegos habitaron principalmente en la península de los Balcanes. Hola, soy Lucio, tengo 8 años y vivo en la ciudad de Roma. Hola, soy Cassandra y vivo en la ciudad de Atenas. Lucio, como pueden ver ustedes, es de acá. Ahí está Roma, ¿cierto? Está en Italia, en lo que llamamos península itálica. ¿Ya? Luego vamos a aprender qué es una península. Y Cassandra vive aquí en Atenas, en la llamada península de los Balcanes. ¿Ya? Lucio y yo hemos viajado desde el pasado para contarles que pertenecemos a antiguas culturas, la griega y la romana. ¿Conocen algo de nuestra civilización? Buena pregunta. ¿Conocemos algo de los griegos y de los romanos? Ahora vamos a aprender muchas cosas interesantes, así que hay que estar muy motivados en esta lección. A pesar del tiempo que nos separa, ustedes y nosotros tenemos mucho en común. Si ven las sociedades ahí como se puede ver claramente cómo se desarrolla, todo en normalidad, la gente comunicándose, los niños jugando normalmente, las familias, ¿cierto? Todo transcurre como en nuestra época, pero en el pasado. ¿Qué aprenderé? En esta unidad aprenderás a caracterizar el espacio geográfico en que habitaron griegos y romanos y a identificar los factores geográficos que influyeron en su desarrollo. ¿Ya? Explicarás diferencias y similitudes en los modos de vida de griegos y romanos. Vamos a identificar qué diferencias y qué similitudes tenían ambos modos de vivir, ¿ya? Considerando sus costumbres, creencias, vestimentas, ciudades y arquitectura. Lo anterior te permitirá desarrollar actitudes como valorar la vida en sociedad. ¿Qué sé de lo que aprenderé? Completa el esquema con elementos geográficos del espacio que habitaron griegos y romanos. Vamos a completar este esquema que nos situará y aprenderemos algunas cosas de lo que estaremos escuchando constantemente durante el desarrollo de esta unidad. En este esquema dice, si ustedes ven aquí, en el centro dice elementos geográficos, elementos geográficos. ¿Qué elementos geográficos tenemos aquí? Lo primero que aparece ahí es las penínsulas. ¿Ustedes saben lo que es una península, mis pequeños? Pues bien, las penínsulas son extensiones de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona o istmo que la une al continente. Miren, ahí tenemos una península. Está rodeada de agua, ¿cierto? Rodeada de agua, pero aquí está unida al continente, ¿cierto? No es una isla, es una península porque está unida a el continente. Luego dice islas. Nosotros sabemos lo que es una isla, ¿verdad? Es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes y pueden localizarse en mares, ríos, lagunas y lagos, teniendo tamaños y formas diversas. Mira, lo que vamos a estudiar nosotros, este es un mapa satelital. Aquí tenemos una península,
¿cierto? Esto es Italia. Esta península está rodeada de agua, pero se encuentra unida al continente. Y aquí tenemos algunas islas que sí están completamente, ¿cierto?, rodeadas de agua por todas partes. Diferencia entre península, la península está unida al continente, pero pues está rodeada de agua igual, ¿cierto? Pero no completamente, porque hay una parte que está unida al continente. Y las islas están rodeadas completamente de agua. ¿Se fijan? Ahí hay una gran diferencia. Luego, ¿qué son los mares? Los mares son porciones de agua salada de tamaño menor al de un océano y generalmente mayor a la de un lago, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, Italia y Grecia están ubicadas en el mar Mediterráneo, ¿ya? Después lo vamos a ver mucho más claro en los mapas. Las cadenas montañosas. No sé si ustedes observan aquí también en este mapa satelital, aquí vemos que hay cadenas montañosas. Una cadena montañosa, también conocida como cordillera, es la serie de montañas que están unidas entre sí. Y aquí tenemos nosotros nuestra cordillera de los Andes, que es una cadena montañosa que recorre nuestro país de norte a sur, ¿cierto? En la página 73 te invitan a trabajar en este planiferio. Ya lo conocemos porque lo hemos trabajado, sabemos que está la línea del Ecuador, están los continentes y nos invitan a, primero dice, pinta cada continente de acuerdo a la simbología y escribe sus nombres, encierra con un círculo rojo el área habitada por los griegos y romanos, ¿ya? Entonces, primero vamos a situar los continentes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y aquí tenemos a América, ¿ya? Todo ese continente, nuestro hermoso continente americano, lo tienen que pintar de color verde, ¿verdad? Todo el continente americano lo tienen que pintar de color verde. Aquí yo voy a hacer algunas manchitas de color verde, ustedes lo van a pintar bien. Y aquí tenemos a América, ¿verdad? Todo esto es nuestro continente americano. Luego nos invitan a identificar a Europa y pintarla de color lila. ¿Dónde está Europa? Ahí está Europa, ¿cierto? Y Europa inicia más o menos desde aquí. Voy a marcar una especie de frontera. Ahí, ¿ya? Y esta parte también es Europa. Europa, ¿cierto? De color lila. Todo lo que pertenece a Europa lo pintan ustedes de color lila. Esto también pertenece a Europa. Europa, Europa. ¿Ya? Ahí, todo de color lila. Enseguida nos piden identificar África. Y ahí tenemos a África. ¿Y de qué color lo tenemos que pintar? De color anaranjado. África de color anaranjado. Esto también es parte del continente africano. Y África llega hasta aquí. Ahí voy a pintar el límite, ¿ya? África. Ahí lo estoy pintando yo. Enseguida viene Oceanía. Está ubicado ahí. ¿Y de qué color me piden pintarlo? De color rojo. Lo pintamos de color rojo. Esto es Oceanía, ¿cierto? Oceanía. Esto también Oceanía. Oceanía, Oceanía y Oceanía. ¿Ya? Eso es todo de Oceanía. ¿Ya? De color rojo. Ustedes lo pintan bonito. El continente más grande es Asia y nos piden pintar Asia de color amarillo. Y Asia está ubicado ahí, ¿cierto? Todo eso es Asia, Asia, Asia,
Asia, Asia, Asia. Todo esto es Asia. Y ustedes lo deben pintar de color amarillo. ¿Ya? Y finalmente, pero bien pintado, no como lo estoy haciendo yo. Y finalmente tienen que identificar la Antártica, que ya saben dónde está ubicada, y la tienen que pintar de color fucsia. Yo no tengo fucsia, tengo un color más o menos parecido ahí. Y ustedes pintan la Antártida muy bonita de color fucsia. Eso es el trabajo que tienen que hacer. Y además decía que con un círculo rojo, ustedes tenían que encerrar, ¿cierto?, el área que habitaban los griegos y romanos. Y el área que ellos habitaban era aquí. Esto es Italia, ¿cierto? Voy a sacar un círculo rojo, voy a elegir el rojo y voy a encerrar cuál era el área que habitaban los griegos y romanos, que era esta el área. Ahí está, ¿ya? Y ahí está terminada esa actividad. En la misma página 73 te plantean otras preguntas que dice, ¿en qué zona climática se ubicaron estos pueblos? ¿Qué paisaje asocias a esa zona climática? ¿Ya? ¿En qué zona climática estaban ubicados el pueblo griego y romano? En la zona templada del norte, ¿cierto? Se ubican ambos pueblos griegos y romanos. ¿Y a qué asociamos esa zona, cierto? A una de las zonas que más poblada, porque tiene bien marcadas las estaciones del año, ¿cierto? Y su temperatura es moderada. Luego, dice, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué puede tener en común tu vida con la de Casandra y Lucio? Estos chicos, ¿cierto? La Casandra, la niña griega, y Lucio, el niño romano. Considera aspectos de la vida cotidiana, la alimentación y el lugar donde vives. Bueno, ellos viven en familia, deben tener lugares para abastecerse de distintos productos para alimentarse, deben contar quizás con escuelas y lugares de esparcimiento, que muy similar a lo que te cuentas tú, pero de forma más antigua. Después dice 2. ¿Qué beneficios tiene para las personas la vida en sociedad? Es fundamental la vida en sociedad, ¿cierto? Para el desarrollo integral del ser humano. ¿Cómo aprenderé? Eso te lo plantean en la página 74. Comunicando información geográfica e histórica, trabajando con diversas fuentes de información, comparando diversas realidades de la antigüedad, opinando con fundamentos. ¿Se acuerdan lo que decíamos? No puede ser una opinión sí, no. Tiene que haber un porqué, debe haber un fundamento detrás. Sí, porque creo que esto es así o asá, que sí, ¿ya? Desarrollando actitudes como trabajar en forma rigurosa y trabajar en equipo de manera responsable. Luego, dice, ahora que ya sabes que aprenderás en esta unidad, responde las siguientes preguntas. Y ahí son preguntas para ustedes, los personales, ¿qué te interesa aprender de los antiguos griegos y romanos? ¿Por qué te gustaría saber de ese tema? También en la página 74 debes aquí, son puras preguntas personales que tú tienes que leer y marcar. ¿Cuáles son las metas que te propones? ¿Ya? Señalar al menos 2 estrategias que te permitan lograr tus metas. Marcar también lo que necesitas hacer para desarrollar las actitudes que trabajarás en esta unidad. En la página 76 hay un pequeño taller de inicio, taller de ciencias sociales, que nos invita a analizar fuentes de información. A continuación, te presentamos una estrategia para aprender a analizar fuentes de información. ¿Qué es analizar? Analizar es descomponer una información en sus partes y entender cómo se relacionan entre sí y con el todo. ¿Por qué analizar fuentes de información? Porque por medio de las fuentes de información, como textos, objetos, mapas y otras imágenes, podemos conocer aspectos del pasado, del presente,
Su análisis nos permite comprender y relacionar hechos y procesos de la historia y del presente. Y te invitan a leer este texto que lleva como título Ser niño o niña en la antigua Grecia. En la tradicional sociedad griega se valoraba más tener un hijo que una hija. El varón estaba mejor considerado porque se pensaba que podría ayudar a la economía familiar. En Atenas, hasta los 6 años de edad, niños y niñas pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de las mujeres de la casa. Un intelectual griego llamado Platón dedicó atención a escribir sobre los juegos infantiles, ya que pensaba que tenía una gran importancia para moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. Recomendó, por ejemplo, que un niño que en el futuro tuviese que ser campesino o albañil, practicase con juguetes relacionados con su actividad como adulto. A medida que uno avanza en la lectura, uno tiene que irse planteando igual preguntas. Ya aquí dice que preguntas sobre lo que acabas de leer e intentar responderlas. Paso 1. Identifiquen las partes importantes de la información. ¿Dónde se publicó el documento? Y ahí abajito decía que se había publicado en la revista National Geographic. ¿Ya? ¿Cuál es el tema que aborda la fuente de información? La educación en Grecia. Después decía que ustedes tienen que subrayar con rojo una idea por cada párrafo del texto. 2. Establezcan la relación que existe entre las distintas partes identificadas. ¿Qué relación existe entre las ideas que subrayaron? Los niños, la vida de los niños y la importancia del juego en su formación. ¿Qué diferencia existía entre ser niño o niña en la antigua Grecia? Los niños eran mucho más valorados que las niñas, pues eran considerados como trabajadores que aportaban a la economía familiar. Según Platón, ¿por qué eran importantes los juegos de los niños? Porque moldeaban su personalidad y desarrollaban sus talentos individuales. Paso 3. Relacionen las partes de la información con el todo. A partir del fragmento, expliquen cómo era la vida cotidiana de niños y niñas en la antigua Grecia. Era una vida normal, al cuidado de madres, hermanas y tías, porque acuérdense que el texto decía que las mujeres de la casa se encargaban de el cuidado de los niños. Ahora aplica la estrategia. Observen y analicen la fuente de información. Y aquí ustedes solitos tienen que observar todo lo que aquí aparece, ¿cierto? La imagen, la fuente de información. ¿Cuál es el tema que aborda la fuente de información? ¿Qué será? ¿Qué es? Encierra los principales elementos de la imagen. Tienen que ver la imagen y encerrar sus principales elementos. ¿Con qué intención habrá sido creada? ¿Qué información sobre la guerra en la antigua Grecia aporta la fuente? Y ahí nos está dando como la respuesta de arriba, ¿cierto? ¿Con qué intención? Para mostrar, ¿cierto? Para conmemorar quizás las batallas que los griegos tenían. ¿Y qué información sobre la guerra en la antigua Grecia aporta la fuente? Cómo eran sus escudos, sus armas, su vestimenta, ¿cierto? Ahí tienen para trabajar ustedes. Lo pueden escribir, ¿cierto? Sus respuestas en el libro o en su cuaderno de historia. Pues bien, aquí tenemos el planiferio, ¿cierto? Con todos los continentes que están en nuestro planeta. El estudio de hoy, que hoy iniciamos, es de dos pueblos bien especiales de la antigüedad. Bueno, que hasta el día de hoy igual están, pero vamos a ver la historia de estos pueblos y estos se ubican en esta parte del mundo, ¿cierto? Están los griegos y los romanos. Los romanos que se sitúan aquí en la
península itálica, donde está Italia, ¿cierto? Y los griegos que están acá, ¿ya? Es esto lo que en este lugar vamos a situar nuestro estudio de esta unidad, en los griegos y los romanos. Y aquí ellos navegaban, ¿cierto? Y se transportaban por este mar, el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan? Océanos, mares, porciones más pequeñas de agua, ¿cierto? Océanos, mares, ¿ya? Para clarificar eso. Y entonces, ya llegamos al final por hoy, pero ya estaremos iniciando la próxima clase, ¿cierto? La lección 1 de que se llama ¿Cómo era el espacio geográfico que habitaron griegos y romanos? Y por hoy a descansar. Adiós, mis pequeñitos. Nos vemos.